Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me están escuchando en este momento. Me presento para quienes no me conocen, soy Ofelia Aguirre, ¿sí? Me dedico a hacer terapias holísticas y alternativas. Me siento de alguna manera muy agradada de poder estar con ustedes. Les agradezco un montón por haberse unido a este taller de prosperidad y abundancia, donde quiero acompañarlos a poder encontrar de raíz ese origen de las situaciones que les acontecen en sus vidas y también comentarles un poco a través de mi experiencia personal cómo fue evolucionando ciertas circunstancias y situaciones de mi vida, que estas desprogramaciones que nosotros podemos realizar a través de la biodescodificación biológica y el transgeneracional, en este caso, como tiene que ver el tema de la escasez, la abundancia, la prosperidad y estas cuestiones que vienen desde justamente este clan de familia, desde este árbol genealógico, desde esta hipergenética conductual, que sería todo aquello que de alguna manera la ciencia descarta, ¿no? Quiero, así como les dije, primeramente darle muchísimas gracias por estar, por su tiempo, porque sé que el tiempo es valioso para todos. Gracias por su colaboración también desde esta ley del dar y el recibir. Sabemos que cuando damos de corazón vamos a recibir desde las mismas formas. Es por eso que muchas veces nos cuesta entender, más aún cuando nuestra situación económica no es la mejor. Tendemos a no querer soltar porque nos cuesta, justamente porque hay algo que nos impide. Y esto tiene que ver siempre, no a veces, siempre tiene que ver con lealtades de familia, con lealtades del clan, de la familia. Quiero contarles que esta cuestión de encontrar esta raíz del conflicto o de la situación que están viviendo, se está aconteciendo en la vida de cada uno de ustedes, tiene que ver por cuestiones de transgeneracional, donde se puede buscar un doble, este parentesco que pudo haber nacido en nuestra misma fecha de nacimiento, es decir, que nosotros compartimos, porque tenemos que recordar que vamos hacia arriba, es decir, que nuestro árbol no viene desde, no vamos a trabajar la descendencia, ¿sí? Lo que se va a hacer es sanar para cortar todo esto negativo en nuestra descendencia, sí, pero cuando vamos a sanar, lo que hacemos es buscamos el origen hacia arriba, es decir, en nuestros ancestros. Vamos a ir para arriba de nuestro árbol, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así en esta línea. Como les dije, para poder cortar y erradicar en lo que tenga que ver en esta cuestión con nuestra descendencia. Entonces, como les decía, vamos a buscar el doble de nuestro árbol genealógico. Este doble puede ser en fechas de nacimiento, en fechas de concepción, en fechas de fallecimiento. Sí, podemos tener un doble de una persona que haya fallecido. A esto nosotros en biodescodificación le llamamos el yaciente o el fantasma, ¿sí? Tiene que ver con alguna situación particular donde antes de mi persona pude haber tenido un hermano, o sea, mis padres tuvieron un bebé que no terminó de nacer, o un bebé que sufrió un aborto espontáneo, un aborto voluntario. Esto no cuenta en la bio. El tema es que ese hijo no nacido lo carga el hijo siguiente, ¿sí? Y hay que ver en qué sentido y con qué proyecto sentido vinieron estos hijos posteriores a ese hijo no nacido. También tiene que ver con situaciones de nuestros padres, cómo fueron nuestros papás durante nuestra infancia,
qué escuchábamos de nuestros padres, cuáles eran las creencias que fueron manifestando a raíz de nuestra niñez. Recordemos que hasta los 7 años somos una esponja. En nuestro cerebro almacena y codifica todo lo que nuestros padres, familiares, amigos, nuestros maestros, todas esas personas que jerárquicamente son mayores o superiores a nosotros y que tomamos como referencia, van a ser lo que de algún modo va a repercutir en nuestra adultez, ¿sí? También es muy importante, como les decía, el proyecto sentido, porque como decía este psicólogo francés, quien ha descubierto el proyecto sentido, es decir, cuál es el objetivo con el que nos trajeron a este mundo mamá y papá, de qué forma fuimos deseados, no fuimos deseados. Recordemos que el proyecto sentido, desde la física cuántica, nosotros ya empezamos a existir 9 meses antes de nuestra propia concepción, ¿sí? Entonces se va a elaborar este proyecto de mamá y papá desde 9 meses antes de nuestra concepción. ¿Qué estaban viviendo nuestros padres antes de nuestra concepción? Y durante el proceso de concepción, cómo fue ese primer momento, ese impacto de la noticia del embarazo, y luego la transición del embarazo, de la gestación sería, qué estuvieron hablando, qué pensaban, sobre todo qué sentía mamá respecto de la plata, respecto del dinero, de la abundancia. Pensaba en escasez, qué sentía, qué pensamientos sentía que no iba a poder lograr criar su hijo, que justo ahora vino a quedarse embarazada en esta situación, que no era la acorde, no era la indicada. Están también las situaciones donde los padres hacen que estos hijos no sientan ese orgullo por ahí de tener a sus propios hijos, si es que está la creencia de que el casado casa quiere o que debe tener esa casa, entonces si no tienen casa no son dignos de tener hijos. Está también la creencia de que el dinero se gana con el sudor de la frente, que el dinero se obtiene a través de sacrificios, que el dinero es algo sucio. Entonces todas estas creencias que pasado el tiempo en la adultez nos limitan, tienen que ver con estas enseñanzas, ¿sí?, que se nos fueron dando desde antes de nuestra gestación hasta nuestros 7 años aproximadamente. También otra cuestión muy particular tiene que ver con las situaciones que vivieron nuestros ancestros, ¿sí? Muchas veces nosotros por ahí desconocemos ciertas situaciones que les limitaban a nuestros antepasados a vivir una vida digna, a tener y a poseer la dignidad de tener esa riqueza, de vivir en la abundancia, ya sea porque algunos tenían que escapar de la guerra. Yo he tratado muchos pacientes que tienen familiares, bisabuelos y tatarabuelos que participaron de la guerra, donde tuvieron que pasar hambruna, donde tuvieron que vivir situaciones muy, muy difíciles económicamente hablando, al nivel de justamente tener la escasez en todos los sentidos. Después está esta situación donde hay quiebras en la familia, donde se realizan por parentesco, que ya vienen de profesión, repitiendo la misma profesión y reparando esta misma profesión también.
Se repite cuando vamos haciendo lo mismo, ¿sí? Cuando se respeta de alguna manera lo que el clan de la familia va haciendo. Ejemplo, toda una familia de abogados, toda una familia de odontólogos, toda una familia de médicos, toda una familia de contratistas y albañiles, toda una familia donde las personas se dedican a coser, son modistas, costureras, ¿sí? O docentes, lo que fuere, la profesión que fuera a reparar o a repetir. Se repite, como dije, haciendo lo mismo, y se repara haciendo la antítesis, sería, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, que si una persona hace, no sé, trabaja dentro de un tipo de servicio, ¿sí? Yo voy a elegir todo lo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, en un caso que en una familia se hayan suscitado situaciones y profesiones como por ejemplo ser el alcoholismo, las adicciones, o en este caso las profesiones, voy a hacer mi manifestación en la polaridad, ¿sí? Voy a aborrecer de alguna forma todo lo que mis antepasados hicieron, y yo voy a tomar inconscientemente la determinación de hacer todo lo contrario, ¿sí? Están estas situaciones donde, por ejemplo, si en la familia alguien murió de hambre, por ejemplo, si hubo, no sé, algún bebé que murió por desnutrición, lo que voy a hacer es dedicarme, voy a recibirme, voy a estudiar para poder lograr inconscientemente en mi clan de familia buscar ese apoyo de cómo hacer para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? O puedo hacer lo contrario, donde las situaciones se van a volver a repetir una y otra vez hasta que no se tome conciencia de lo que está sucediendo en este árbol genealógico. No existen las casualidades, todo es acción y reacción, así como también sabemos que cada acción tiene su consecuencia. Como les dije en un principio de la charla, cuando escribí por primera vez en el grupo, que nosotros elegimos el árbol en el que vamos a nacer. Es decir, que este árbol, esta familia en la que nosotros hoy estamos viviendo y ejerciendo esta vida que nosotros elegimos en este plano existir, es el árbol más correcto y más perfecto para cada uno de nosotros. Sin esta experiencia que estamos atravesando con nuestra familia desde nuestro árbol genealógico, no podríamos experimentar lo que nuestra alma ya eligió antes de que tengamos vida en este plano, acá en este planeta Tierra. También tenemos que tener conciencia de que cuando se nos está obstaculizando ciertas situaciones con el dinero, con esta fluidez de la abundancia y de la prosperidad, tomar conciencia de que estos bloqueos corresponden a nuestras vivencias con nuestros papás, ¿sí? Con nuestros progenitores. Es decir, que tenemos que buscar qué es lo que tenemos que sanar con mamá y qué es lo que tenemos que sanar con papá, o en su defecto, qué es lo que tenemos que sanar con ambos, ¿sí? Como les decía en el material que les envié, que mamá es la vida, ¿sí? Cuando tomamos a mamá, estamos tomando la vida, estamos respirando la vida, es decir, mamá se une a la tierra, ¿sí? Entonces, mamá tiene que ver con la abundancia y tiene que ver con la vida. Por tanto, si no estamos bien en relación con nuestra mamá, no podemos tener abundancia, ¿sí? Lo mismo pasa con papá. Papá
es el éxito. Papá es aquello que nos va a permitir crecer, ¿sí? Próspero, como dice la palabra, prosperidad. Papá es quien nos va a permitir tener ese crecimiento, esa prosperidad, es decir, alcanzar nuestras metas, en nuestro éxito en lo laboral, en lo profesional, en lo que elijamos hacer para nuestras vidas, ¿sí? El éxito viene fundamentalmente de la mano de papá. Cuando decimos, ahí hablamos de abundancia, tiene que ver con no solamente con tener dinero, con tener mucho dinero, porque abundancia es mucho de algo, tener mucho de alguna cosa. Podemos tener, no sé, muchos hijos, podemos tener muchas propiedades, muchos animales, muchos títulos, muchas condecoraciones, lo que fuera de mucho, ¿sí? De todo lo que nosotros sentamos que tengamos mucho, somos abundantes en eso. Cuando con papá tenemos que, para ser prósperos, tenemos que de eso que tenemos constantemente ver que vamos creciendo. Es decir, que si yo hice una carrera, obtuve un título, de eso que yo me recibí, voy a tener que facturar, es decir, voy a tener que crecer económicamente con eso de lo que estoy trabajando. Ahí tiene mucho que ver esta cuestión que les hablaba hace un rato de las profesiones que se reparan o se repiten, porque muchas veces reparamos y repetimos profesiones de nuestros ancestros, pero no son lo que nosotros elegimos en forma consciente, no es lo que a nosotros nos gustaría hacer, simplemente estamos haciendo lo que por una cuestión de lealtad a nuestro árbol genealógico, a nuestros ancestros. Entonces, por tanto, no vamos a poder vivir y manifestar la prosperidad ni la abundancia, porque realmente no estamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Cómo se soluciona esto? Se escribe una carta, ¿sí?, a nuestros padres, es decir, con lo que nosotros vamos sintiendo que no estamos encajando, es decir, si sentimos que no somos abundantes, la carta será para mamá. Si sentimos que no somos prósperos, la carta será papá, ¿sí? Y si sentimos que nos faltan ambas cosas, lo hacemos con mamá y con papá. Es muy importante tomar a los padres, aceptarlos tal como son, no desde el juzgamiento, sino desde el amor, desde el agradecimiento. Entendamos que somos 50% mamá, 50% papá, no importa que uno de los dos no nos haya criado o que los dos no nos haya criado, no importa que si fuimos abandonados, no importa si fueron para nuestra percepción de la realidad, fueron malos padres. No existe lo bueno y lo malo dentro de lo que es esta constelación sistémica, dentro de esta parte de la biología, ¿sí? Nosotros entendemos desde la física cuántica que no existe lo malo ni lo bueno. Existen cosas positivas y negativas que tenemos que nosotros aprender a desarrollar desde nuestras situaciones y de nuestras circunstancias, transformar, ¿sí? Y esa es la idea de este taller, esa es la idea, que ustedes puedan aprender a desprogramarse de aquellas situaciones que ustedes sienten que no están avanzando, que no están pudiendo fluir en sus vidas. Continuamos con este taller de prosperidad y abundancia, con la decodificación del dinero. Quiero también hacerles ver que desde esta cuestión transgeneracional pueden también haberse suscitado en nuestro árbol genealógico situaciones que tienen que ver con pérdidas,
¿sí? Estas pérdidas pueden ser real o pueden ser simbólicas. También tienen que ver con muertes, con suicidios, con amenazas. Todas estas situaciones que pudieron haberse suscitado en este transgeneracional, toda esta información va a ir bajando, ¿sí? a nuestras vidas y a nuestra descendencia si no encontramos ese conflicto, esa situación y no desprogramamos, va a seguir bajando esa información, ¿sí? También esta cuestión de herencias de estas, cuando existen peleas, ¿sí? Entre familiares, porque algunos heredaron más que otros. Entonces también está esa creencia de que el dinero es malo, porque el dinero provoca peleas, porque provoca discusiones, porque provoca separaciones. También hay que tener en cuenta que muchas veces nos enfermamos del páncreas, de los intestinos, de apéndice, conflictos de liquidez que tienen que ver con los riñones, conflictos con el hígado. Todos estos órganos atraviesan por esta cuestión que tiene que ver con el dinero, ¿sí? Vamos, como decía el doctor Hammer, cada órgano, cada shock emocional nos impacta en nuestra psique y la psique le da la orden a X órgano a la hora de enfermarse, entre comillas, ¿no? Es decir, que en realidad sabemos que la biodescodificación es un programa con sentido biológico que justamente nos viene a ayudar a estar bien, porque ese es el programa realmente. Nos está mostrando dónde debemos sanar, no nos está diciendo que estamos enfermos, nos está mostrando cuál es el conflicto que tenemos que resolver. Entonces, cuando tenemos problemas en el hígado, tiene que ver con esta cuestión de supervivencia, es decir, no estoy teniendo para sobrevivir, tengo miedo de que a mi familia le falte, no puedo sustentar a mi familia, tengo miedo de que mi familia se muera de hambre. Ese es el mensaje que uno le está dando al cerebro. Por tanto, el cerebro lo que hace es empezar a obedecer, ¿sí? Lógicamente tiene que obedecer, por tanto empieza a tener conflictos el hígado, a conflictos con el páncreas, conflictos con los riñones, en los riñones porque se tiene en cuenta que nosotros cuando estamos en el útero de nuestra madre estamos en una bolsa repletos de agua, no necesitamos más nada para alimentarnos, para sobrevivir. Ahí estamos completos si se quiere. Y cuando nos falta el dinero, cuando nos falta eso, sentimos que nos está faltando la liquidez, que nos vamos a morir de hambre si salimos de esa situación. Por tanto, por eso nos enfermamos de los riñones. Cuando tenemos ese conflicto con el páncreas, tiene que ver con cuando uno no tiene la posibilidad o se siente incapaz de digerir esta especie de bocado. Ahí entran estas cuestiones que les nombraba recién de herencias, de inversiones, de partes, de pensiones, estas cuestiones así que tienen que ver con donde se sitúan ciertos conflictos y peleas entre familias, ¿sí? Ahí empieza de alguna forma a proliferar en la célula endocarcinoma que se le llama, que empieza de alguna forma a obstruir mecánicamente la vía biliar y entonces como consecuencia da la falta de la eliminación de los pigmentos biliares y de esta forma es donde se produce, por ejemplo, el cáncer de páncreas, ¿sí? Cuando hablamos del apéndice, por ejemplo, tiene que ver que ahí nosotros
manifestamos la reserva, es decir, nuestra despensa de alguna forma. Y acá está lo dulce, acá está el dinero, acá está el afecto, el reconocimiento. Entonces, cuando yo estoy en conflicto con esto que recién enumeraba, lo dulce, el dinero, el afecto, y entro en conflicto con las personas que quiero por cuestiones de dinero, voy a tener problemas en el apéndice, ¿sí? Porque lo voy a tomar como que es un asunto feo, que es indigesto, que algo de que no me puedo vaciar, y encuentro como de alguna manera un callejón sin salida, y siento como que de alguna forma alguien me está haciendo una mala jugada, ¿sí? Cuando hablamos de, bueno, el hígado ya les comenté, son estos órganos los más importantes a tener en cuenta cuando tenemos problemas en lo económico, cuando sentimos que no se puede materializar lo que nosotros consideramos fundamental para llevar a cabo nuestra familia adelante, cuando sentimos que nuestra supervivencia está en riesgo. Ahí es donde vamos a tener estos problemas en estos órganos que les fui enumerando.